Silencio, por favor. Vamos allá. 65, toma 2. ¡Acción! La leyenda clásica del jinete sin cabeza llega a la gran pantalla con la película de Tim Burton, Sleepy Hollow. Es una historia fantástica, algo macabra y ciertamente inusual. Es una de las pocas historias fantásticas americanas que tenemos y me ha encantado protagonizarla. Incluso hoy esos bosques son un lugar embrujado donde no se aventuran ni los más valerosos. Es una película de terror, una historia de amor, una comedia divertida. Muchas veces no sabes si reírte o morirte de miedo. Es la clase de película que siempre me había gustado ver y que despertó mi interés por hacer películas. ¡Crimen! ¡El jinete ha vuelto a matar! Para aquellos que conocen la historia de Sleepy Hollow, no. Es terrorífica. Sleepy Hollow, detrás de la leyenda. Venga, vamos allá. El director Tim Burton, cuya imaginación llevó a un superhéroe a alcanzar nuevas cimas en Batman, a un fantasma nuevas profundidades en Beetlejuice y a un ingenuo director a nuevos retos en Ed Wood, viaja ahora al pasado para contarnos la leyenda de Sleepy Hollow. 3 personas han visto la muerte allí con la cabeza cercenada. Es una de las primeras historias norteamericanas de terror, un cuento de hadas, una historia de ensueño. Y como cualquier otra historia de ensueño, de alguna manera es producto de nuestro subconsciente. Te lo digo yo, es espantoso ver lo que sucede en la noche de Halloween. La primera vez que oí hablar de la historia de Sleepy Hollow fue en los dibujos animados de Disney. Tenía una buena mezcla de emoción con cierta dosis de terror, pero al mismo tiempo era divertida. Creo que siempre resulta interesante tratar de mezclar todos esos elementos. A mí personalmente me divierte hacerlo. ¡Acción! En el centro de la historia encontramos a Ichabod Crane, un investigador de Nueva York enviado para ocuparse de una misión especial. Ichabod es un investigador enviado a Sleepy Hollow por sus superiores para investigar unos crímenes. Están muriendo muchas personas y mueren de una forma muy especial. Les cortan el cuello limpiamente. Las cabezas no aparecieron separadas. Sencillamente no aparecieron. ¿Las cabezas no están? Se las llevó. Se las llevó el jinete sin cabeza. Es racional, no cree en fantasmas. Está seguro de que va a descubrir al asesino que decapita a sus víctimas. Tiene que ser una persona y debe tener un buen motivo para hacerlo. El asesino es un hombre de carne y hueso y yo voy a descubrirle. Ichabod sabe mucho sobre sistemas experimentales para la resolución de crímenes. Utiliza sustancias químicas para averiguar si hay sangre o no. Esto es muy irregular, señor Crane. Y sabe hacer autopsias, lo cual no estaba muy bien visto en aquella época. Hay que operarla enseguida. ¿Operar? ¿Está muerta? Cuando digo operar, me refiero a que necesito la mesa de operaciones. Básicamente, Ichabod es un personaje que en su vida utiliza la cabeza y que se enfrenta a un personaje sin cabeza. En mi opinión, ese es probablemente el principal atractivo de la historia. El hecho de contar con 2 poderosos adversarios. Y corten. Muy bien. Para Burton, parte del atractivo del proyecto lo constituía la oportunidad de volver a trabajar con Depp, su actor principal en Eduardo Manos Tijeras, y Ed Wood. Johnny es genial. Esta es la tercera vez que trabajo con él y cada vez es diferente. Me encanta el hecho de que siempre esté dispuesto a hacer algo distinto. Y Johnny. El atacante le alcanzó a caballo. Dio media vuelta y volvió. Volvió a coger la cabeza. Para interpretar el papel de Ichabod, Depp se inspiró en películas y personajes del pasado. Cuando era pequeño veía toda clase de películas de terror. Me encantaban, estaba obsesionado con ellas. Y quería recrear ese estilo clásico de interpretar películas de terror. Bien, señor Vincent, ¿dispuesto a iniciar la batalla contra los muertos? Para interpretar a Ichabod me inspiré, aunque de forma muy libre, en un par de actores. Uno de ellos era un buen amigo mío, alguien a quien admiro mucho como actor, Roddy McDowall. ¡Atrás! ¡Hijo de Satán!
En cierto modo, esto es una especie de homenaje a Roddy. Y Basil Rathbone también fue una gran inspiración para el personaje. Me encantan las películas de Sherlock Holmes. Moriarty tiene tanto interés en mis movimientos como yo en los suyos. Había una fuerza, una especie de energía en su forma de decir las cosas, como un impulso. Esa es la cuestión, Watson. Él no quería una investigación. ¿Qué? No. El verdadero crimen aún no ha sido resuelto. Procederemos siguiendo un proceso de eliminación. Haré una lista de todos los hombres y mujeres de Sleepy Hollow. De acuerdo. Esta vez iré a Nueva York en persona. No pienso permitir que vendosen a un aficionado. Ichabod no cae bien a esa gente. De hecho, es evidente que le desprecian. Todos excepto Katrina. ¿Eres Theodore? Discúlpeme, solo soy un forastero. Un beso, pues, de adelanto. Yo soy la hija del hombre más rico de Sleepy Hollow. Se supone que Brom Van Brun y yo nos casaremos. Se da por hecho que algún día contraeremos matrimonio. Yo soy el principal pretendiente de Katrina, hasta que llega Ichabod Crane y me la arrebata. En este sentido, la película difiere de la obra original, porque en el libro Ichabod es un hombre muy feo, y todos sabemos que Johnny Depp es bastante atractivo. Me encanta la ópera. Y el teatro. Ir a bailar es maravilloso. Mi personaje es muy romántico. Le gusta leer novelas de amor y cree en la brujería. ¿También cree que los Van Garrett fueron asesinados por un jinete sin cabeza? No todo el mundo cree que lo hiciera el jinete. Bien. Hay quien dice que fue la bruja del bosque del oeste por un pacto con Lucifer. Para llevar esta historia al cine, Barton se inspiró en una serie de películas clásicas de terror producidas por los estudios Hammer. Creo que la mayor parte de la gente piensa que el terror es algo terrible. Y los estudios Hammer hacían preciosas películas de terror. Creo que por eso siempre me han gustado. Eran escabrosas y hermosas al mismo tiempo, lo cual es una mezcla estupenda. ¿Me pasáis un pincel? Creo que sobre todo y ante todo, Tim es un artista. Trata como un artista todas y cada una de las facetas de la película. Todo lo que aparece en pantalla tiene una gran importancia para él. La composición de la fotografía, los colores, el movimiento. Tim concede una importancia extraordinaria a la fotografía. Sus películas son realmente hermosas, pero extrañas. Posee una sensibilidad gótica. Cualquiera que haya visto sus películas estará de acuerdo conmigo. A Barton se le conoce por su capacidad para crear mundos insólitos, desde la oscura inmensidad de Gotham City a un fantástico núcleo suburbano en el que destaca la atención a los detalles visuales. Para Tim, un elemento clave es el diseño. Se esfuerza por convertirlo en arte cuando crea un ambiente. En el caso de Sleepy Hollow, deseaba crear un entorno romántico y a la vez estilizado, porque aparecen elementos sobrenaturales, elementos de terror. ¿Cuántas veces debo decírselo? No hay jinete. No ha habido ningún jinete, ni jamás lo habrá. Era un jinete, estaba muerto y no tenía cabeza. Por supuesto, por eso está usted aquí. Todo es cierto. Esta versión de la leyenda explora los orígenes del jinete como mercenario procedente de Hesse. No era como sus compatriotas que venían por dinero. El jinete venía por amor a la carnicería. Aquel infame gustaba de irrumpir a caballo en el fragor de la batalla cortando cabezas al galope. Mi personaje es un poco como yo. Después de pasar el día cortando cabezas, se va a casa y toma una suculenta cena. Es broma. Parece que mi especialidad sea interpretar tipos raros y psicópatas. Y este, desde luego, lo es. Aquel carnicero no vio llegar su fin hasta el invierno del 79. Le decapitaron con su propia espada. Pero el germano ha despertado. Va desbocado cortando las cabezas que encuentra a su paso.